Hoy comenzamos a dar vida al mueble. Bienvenidos una semana más, creadores e inconformistas. En el proyecto de esta semana vamos a ver 4 tipos diferentes de cajones. Cada uno de ellos va a tener una función específica en la cocina. Y lo que está muy claro es que si no te quedas a verlo, te lo pierdes. Voy a montar los accesorios de esta bella máquina, que por cierto podéis ver una review en la tarjetita que os dejo aquí arriba. En este momento estoy cortando el fondo del cajón. Este va a ir en la parte superior y central del mueble de cocina y nos va a servir para ganar más espacio de trabajo a la hora de cocinar. Y ahora estoy cortando los laterales del cajón que va a ir en la parte inferior central del mueble. Mucha atención porque este cajón viene con sorpresa. Es hora de montar el primero de los cajones. Este va a ser empleado para almacenar las papas. O patatas, como prefieras. Aplicamos un poquito los laterales de pegamento D3 de Soudal. Y nos aseguramos que estén siempre perfectamente perpendiculares todas las partes del cajón. Con esto ya estaría el cajón terminado, pero no nos vale. Necesitamos un añadido fundamental. Aquí tenemos las piezas que nos van a ayudar a completar el cajón. Vamos a pegar este acrílico en el fondo y en los laterales. Seguro que os estáis preguntando, ¿qué demonios está haciendo este hombre con el cajón? Tranquilidad, que viene la explicación en breves. A ver, una preguntita. ¿Quién nos ha topado en su vida con una papa podrida? A verlas, haylas. Ergo, debemos tomar precauciones. El problema ya no es en sí la propia papa podrida, ni siquiera que pueda contaminar a las papas del entorno. El problema es que la podredumbre se mantenga en el lugar y no haya forma de sacarla. Por lo que voy a blindar todo el perímetro del cajón. Y para que no haya ningún resquicio por donde colarse, vamos a sellar las juntas. Ha quedado niquelado. Proseguimos con el montaje. Esta es la parte más sencilla, es simplemente la instalación de guías telescópicas. Os dejo una tarjetita aquí arriba para ver un tutorial paso a paso del montaje de guías y de cajones. Más contento que con la Copa del Mundo. Esta parte es muy sencillita, es simplemente fijar las guías telescópicas al cajón.
Sacamos el cajón para fijar los dos últimos tornillos. Y volvemos a colocarlo en su sitio. ¡Ole tú! ¿Cómo ha quedado? Vamos a colocar el cajón superior central con este método tan ocurrente. Voy a utilizar esta escuadra para colocar las guías telescópicas e incluso para instalar el propio cajón. Aquí lo tenemos, preparado y listo para formar parte de este precioso mueble de cocina. Es un cajón poco profundo porque lo quiero para poder seguir trabajando en los cortes y en el almacenaje de la comida que se está preparando en la cocina. Cambiamos totalmente de tercio, voy a hacer ahora los cajones de los extremos superiores. Y en este caso voy a utilizar las guías de cierre suave. La verdad es que no vienen instrucciones de cómo se deben instalar y no es nada intuitivo. Cometí varios errores a la hora de instalar esta guía. Para no hacer este vídeo demasiado largo, voy a hacer un tutorial exclusivo para enseñar cómo se deben instalar y no cometer los errores que he cometido. Montamos los cajones de un modo normal, con la ranura para meter el fondo del cajón, que en este caso va con un laminado estupendo, precioso, maravilloso de olivo. Voy a explicarlo de un modo muy rápido a la espera de tener el tutorial paso a paso. Colocamos el cajón y empujamos. La idea es que nos quede una hendidura en el cajón que nos marque el lugar donde están esos dos pinchitos. Hacemos un agujero de una profundidad de 1 centímetro. Y colocamos los enganches que van a ir por debajo del cajón y así dejan de un modo oculto la instalación de estas guías. Con el extremo enganchado en el pincho y esta parte enganchada a la ranura estaría terminado. Atención porque comenzamos con el par de cajones que va a ir en la parte inferior en los dos extremos. Son totalmente diferentes de todo lo que hemos visto y no voy a decir por ahora en qué van a consistir. Si sabes para qué van a ser utilizados, lo puedes dejar en los comentarios. Eso sí, tienen una forma muy rara, pero el montaje es el mismo que hemos utilizado para los anteriores. En este caso la instalación es mucho más sencilla porque contamos con un fondo donde podemos apoyar las guías. Como ya hemos visto las instalaciones de los anteriores cajones, en este caso vamos a ir bastante más rápido simplemente para enseñar cómo quedan estos cajones en su sitio. Lo prometido es deuda, ya tenemos instalados los dos muy rápidamente. Y una vez que hemos terminado de hacer todo, importantísimo dejar el taller ordenado. ¿Qué me decís? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué os parece este mueble de cocina que parece un auténtico transformer? Mucho ojo a este cierre suave. Espero que os haya gustado verlo tanto como a mí hacerlo y nos vemos la semana que viene.